presidente López Obrador dijo que ve con buenos ojos que obispos de Guerrero se hayan reunido con líderes del crimen organizado para tratar de conseguir una tregua. No es la primera vez que el presidente se muestra a favor de pactar con los cárteles para evitar baños de sangre, pero ahora le está diciendo momentos en que no se ha podido sacudir el hashtag narcopresidente AMLO, que lleva 15 días consecutivos siendo tendencia en redes sociales. En Guerrero manda el crimen organizado. Según el presidente, nada más en ese estado hay 29,000 soldados y guardias nacionales, pero no parece que haya servido de mucho. La violencia está fuera de control. En distintos momentos y durante varios días, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo, Iguala, Chilapa se han quedado paralizados, sin transporte público porque están matando a los choferes que se niegan a pagar derecho de piso a los extorsionadores. Y sin transporte público, pues luego se suspenden las clases en las escuelas, no abren los comercios, las ciudades se vuelven pueblos fantasma. Súmele que en Tlacotepec, Guerrero, un ataque de narcodrones mató a 9 personas. Súmele que en la comunidad de Ayahualtempa la gente dio armas a niñas y niños para que se volvieran policías, protegieran a su pueblo y buscaran a 4 integrantes de una familia que fueron secuestrados y cuyos cadáveres fueron localizados hace unos días en una carretera. Súmele que en Iguala sicarios se dan el lujo de irrumpir en la morgue para quemar el cuerpo de un hombre. Ayer en Zumpango del Río asesinaron a Noé Sandoval, un padre buscador que trataba de localizar a su hijo de 16 años. Súmelo también. Súmele que apenas hoy mataron a 4 personas en Acapulco, incluyendo 2 policías, y en Taxco se reportó un atentado contra el alcalde, el morenista Mario Figueroa. Pero luego la Secretaría de Seguridad Estatal dijo que no era un atentado, que en realidad asaltaron una pollería y que cuando los delincuentes estaban escapando se toparon con el convoy del alcalde y se desató una balacera. El alcalde salió ileso, uno de sus guardaespaldas quedó herido y murió uno de los atacantes. Este es el mismo alcalde que andaba de viaje en España en una feria turística, mientras Taxco estaba como pueblo fantasma, sin transporte, sin clases, la gente no salía de sus casas por miedo a la delincuencia. Cuando el alcalde regresó de España, fue el que dijo que esta situación era un bachecito. Así están las cosas en Guerrero. Incluso ayer, la fiscal general del estado anunció que va a dejar el cargo por lo menos durante 6 meses. Con esta violencia desatada como telón de fondo, hoy desde Acapulco, o mejor dicho, desde la base naval de Acapulco, que es el único lugar de Acapulco al que va el presidente, López Obrador se dijo a favor de las negociaciones entre los obispos y los criminales para ver si así logran lo que el gobierno no ha podido lograr, lo que tampoco ha podido lograr la gobernadora, que también es de Morena, Evelyn Salgado. Lo veo muy bien, creo que todos tenemos que contribuir a conseguir la paz. Desde luego, la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado, eso debe de quedar muy claro. Los comentarios del presidente generaron reacciones en la oposición. La candidata presidencial Xóchitl Gálvez lamentó que los obispos de Guerrero tengan que negociar con delincuentes. Criticó que el presidente López Obrador avale estas reuniones cuando tendría que ser su gobierno el que garantice la seguridad. Reconozco la intención de los obispos, pero es muy peligroso lo que está pasando. Es una tragedia lo que vive Guerrero todos los días. Es una pena que hoy la Iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente de facto son la autoridad en Guerrero. En lugar de sentarse con la autoridad, se tiene que sentar con los delincuentes a pedirles una pacificación, y me parece increíble que el presidente diga que está de acuerdo. En la misma línea se manifestó el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. En su cuenta de X escribió: Guerrero es claro ejemplo de la descomposición e ingobernabilidad que vive el país. La intervención de la Iglesia se da ante la desesperación y el miedo con el que vive la gente, por la decisión del gobierno de dar abrazos a criminales en lugar de garantizar paz y seguridad. También tuiteó al respecto el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Puso: en Guerrero el Estado se rindió ante el crimen. Entiendo la preocupación de la Iglesia, pero con el diablo no se platica ni se pacta.
Los políticos tenemos que enfrentar nuestra misión, combatir al crimen sin pretexto. México tiene las capacidades para derrotar a la delincuencia. No más abrazos. Por 15 días consecutivos, la tendencia con el hashtag narcopresidente AMLO y sus derivados, narcocandidata Claudia, narcopartido Morena, se ha mantenido activa desde que se difundió el reportaje de ProPublica con los testimonios de al menos 5 testigos protegidos de la DEA que afirman que el cártel de Sinaloa aportó $2 millones a la campaña presidencial de López Obrador en el 2006. Este hashtag tiene muy molesto al presidente de México, quien hoy aseguró que en los meses que le quedan de su sexenio va a tratar de explicar cómo se da toda esta manipulación en las redes sociales. Insiste en que la molestia no es real por lo de narcopresidente, sino que es una estrategia millonaria pagada por sus adversarios. Viene luego una leyenda, presidente narco, AMLO. ¿Saben? Bueno, me quedé en 170 millones de vistas, pero ya debe de estar arriba de 200 millones de vistas. Supuestamente lo vieron o se reprodujo en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. Hoy le presentamos en Latinus las declaraciones del líder de uno de los cárteles que más ha dado de qué hablar a últimas fechas por su presencia en el estado de Guerrero. Se trata de Celso Ortega Jiménez, alias La Vela, líder del cártel de los Ardillos, el hombre que apareció platicando con la presidenta municipal de Chilpancingo, la morenista Norma Utilia Hernández. Chilpancingo, la capital de Guerrero. Celso Ortega, antes de ser el líder de los Ardillos, fue un alto mando en el temido cártel de los Zetas. En sus declaraciones relata cómo los Zetas dieron dinero a la campaña presidencial de López Obrador en el año 2006 e incluso operaron electoralmente para él. No solo eso, explica cómo cuando se convirtió en el líder del cártel de los Ardillos, siguió apoyando al movimiento obradorista, incluso haciendo campaña a favor de Morena en Guerrero, de la mano de Félix Salgado Macedonio, quien es el poder tras el trono en el gobierno de su hija, Evelyn Salgado. Lo que usted verá a continuación no es una filtración de la DEA. No soy yo diciendo que el crimen organizado le dio dinero a López Obrador, no. Este es el crimen organizado relatando cómo apoyó económica y políticamente a López Obrador y a su movimiento. Es la declaración del líder actual de uno de los cárteles más sonados en México. Son los dichos de un hombre que lleva años operando, que no ha sido detenido y a quien hemos visto en video sentado departiendo amenamente con autoridades de Morena. Este es un trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales de Latinus. En la campaña presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador recibió dinero y apoyo de la organización criminal de los Zetas, en específico de Omar Treviño Morales, alias el Z42, asegura Celso Ortega Jiménez, líder del cártel de los Ardillos. Esta semana, un equipo de Latinus se internó en la Sierra de Guerrero para hacer un reportaje sobre la violencia en la entidad. Entonces, el equipo fue contactado por Celso Ortega, alias La Vela, a quien las autoridades identifican como la cabeza de ese grupo criminal. El objetivo de la entrevista fue conocer los acuerdos de políticos y partidos con el crimen organizado que han provocado una creciente ola de violencia en Guerrero. Latinus lo entrevistó en un área despoblada de Guerrero, en uno de los municipios que son parte del territorio dominado por este cártel, que tienen presencia en al menos 3 regiones de la entidad. En la entrevista, Celso Ortega habla de las relaciones que se han establecido con políticos de Morena y cómo han buscado acuerdos con el grupo criminal que encabeza.
A propósito del reportaje de ProRepública que se basa en las declaraciones de testigos protegidos de la DEA para señalar que el cártel de Sinaloa le entregó $2 millones a la campaña de López Obrador en 2006, Celso Ortega recordó que cuando estaba en Nueva Italia, Michoacán, y era parte de los Zetas, el Z-42 lo mandó a llamar para pedirle que hiciera campaña en favor de López Obrador. Apenas salió una nota de que supuestamente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido de la mafia, y a mí me consta. Hace tiempo, cuando yo anduve en Michoacán, a la llegada del Z-42, llega el Z-42, me manda a traer a Nueva Italia. Ya andaba en pleito con Nazario Moreno, alias El Chayo, y me manda a traer allá en Nueva Italia, y me dice que tenía yo que venir a mi región a hacer política por Andrés Manuel López Obrador, porque ellos estaban pagando la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador por el PRD. Entonces, él dijo que una vez ganando Andrés Manuel López Obrador, era de los Zetas todo el país, porque Andrés Manuel se los iba a entregar. Incluso Celso Ortega retó a que se entreviste al Z-42, preso desde noviembre del 2015 en el penal de máxima seguridad del Altiplano, para que confirme cómo financió la campaña presidencial de López Obrador. Ahora, Z-42 está detenido. Yo creo que es importante que lo entrevisten y lo digan. Z-42 me conoce perfectamente bien a mí. Como líder de la organización criminal Los Ardillos, con presencia en las regiones Centro Montaña y Costa Chica de Guerrero, Celso Ortega ha establecido pactos con políticos como Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo. La relación entre la funcionaria de Morena y el líder criminal se evidenció en un video difundido en julio del año pasado. Norma Otilia Hernández fue captada en un restaurante departiendo y platicando tranquilamente con el líder de Los Ardillos. Celso Ortega explicó que esa reunión con la alcaldesa fue para exigirle que cumpliera con los compromisos que hizo a cambio de recibir apoyo de Los Ardillos para llegar a la presidencia municipal de Chilpancingo. Uno de esos acuerdos, relató, era entregar el control del rastro municipal. Igual dice la presidenta municipal, Norma Otilia, que fue fortuito el encuentro que tuvimos. Sabemos que no es cierto, porque la reunión tardó 2 horas y media a 3 horas y media, donde uno de los tratos principales para ella era venderme el rastro municipal, y como el rastro municipal era o es el punto donde sale la carne, por ende, pues también el mercado iba a pasar a ser parte de los negocios. Norma Otilia llegó con ese acuerdo, con ese compromiso con ustedes. Sí. Por eso, pues yo me quedé esperando la respuesta, porque ella iba a ir a tratar el asunto pues a Chilpancingo con los tlacos para ver si estaban en el acuerdo, y ya no regresó. Celso Ortega también reveló que se ha reunido en múltiples ocasiones con un emisario de Félix Salgado Macedonio, senador por Morena y padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. El líder de Los Ardillos identificó a Galdino Nava como el interlocutor de Salgado Macedonio. Latinus constató a través de las redes sociales de Nava que conoce al senador y que en los últimos años juntos han realizado trabajo político en favor de Morena. Con el negociador que mandó en su momento Félix Salgado Macedonio, supuestamente eso fue lo que me dijo, que venía por mandado de él. Con ese fulano tuve bastantes reuniones. Del estado, Galdino Nava. Ardillos también indicó que en las elecciones de 2021, Morena le pidió organizar comités municipales del partido y a cambio, Celso Ortega podría escoger candidatos en ayuntamientos y para ocupar escaños en el Congreso. Todas estas negociaciones, aseguró el líder del grupo criminal, las tiene documentadas y grabadas. Más que nada, cuando se hizo la campaña a la gobernatura, pues vinieron a ofrecer candidaturas a presidencias municipales, a diputaciones, que iban a trabajar en coordinación con los de Morena, y pues lo único que querían era, pues ahora sí, el voto de la gente, ¿no? Querían que se les entregara, que les armara los mentados, ¿cómo se llaman? Que se entregaran los comités, que se les armaran,
y ya de ahí después ellos regresarían a decir o entregar las candidaturas a presidencias municipales, a diputación, y pues esa es la verdad. Yo tengo documentado, grabado las negociaciones que vinieron a hacer. Uno de los personajes que más vocales ha sido sobre la situación de inseguridad en Guerrero, sobre el narcotráfico, la política y la narcopolítica, es el obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, a quien tenemos esta noche en la línea de Latinus. Monseñor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, a usted y a todo su auditorio. Bueno, usted conoce al personaje, usted conoce al líder de este famoso grupo criminal de los Ardillos. ¿Qué le parecen estas declaraciones que hace sobre los apoyos del pasado de los Zetas a López Obrador, los apoyos de los Ardillos, ahora a Morena, a Evelyn Salgado, a Félix Salgado Macedonio? ¿Qué le parece esto? Bueno, yo pienso que moralmente nos tenemos que apegar a la verdad. Y si ese gobierno de Morena ha sido una de sus banderas, la verdad, yo creo que vale la pena como el señor llegó, López Obrador, llegó a donde está. Y si hay algunas cosas que aclarar, yo creo que éticamente vale la pena aclararlas. ¿Usted ha detectado en el terreno esta asociación, esta colusión entre el líder del cártel, que es de ahí, de donde usted tiene su trabajo pastoral, y las autoridades políticas? Bueno, yo sí he visto esta relación entre estos cárteles, o particularmente estos que se llaman los Ardillos. Ha habido incluso petición de parte de ciertos partidos políticos para ser apoyados. Pero esto no es raro aquí en Guerrero. Ustedes saben que la mayoría de los políticos han sido apadrinados por estos grupos de delincuentes o narcotraficantes. ¿Qué le parece que existan estos apoyos y que ahora nos hemos estado enterando, pues, en los últimos días, de varios financiamientos, varias entregas de dinero, varios apoyos políticos, creación de comités electorales incluso del crimen organizado con los partidos políticos mexicanos? Claro que yo no estoy de acuerdo en esto, porque sí, les apoyan económicamente a estos candidatos, llegan al puesto, pero luego estos señores se cobran pidiendo puestos principales dentro de las administraciones y sobre todo pidiéndoles una cuota. Yo estoy seguro que la mayoría de los políticos o presidentes municipales hoy día en Guerrero están pagando esa cuota y están pagando el apoyo que se les dio. Entonces esto no es cubrir el sol con un dedo, es una realidad que todo el mundo conoce y lo sabe. Incluso pues unos se cobran con la tajada grande del pastel. ¿Sí? ¿Cree que deberían renunciar esas autoridades políticas mencionadas en este tipo de irregularidades? Bueno, yo pienso, así en son de broma, nos quedaríamos sin políticos en Guerrero, pero moralmente... Y no sé si más allá de Guerrero, monseñor. Sí, hay que seguirle todavía más allá. Nos quedaríamos sin autoridades civiles, pero yo creo que sí. El problema, por ejemplo, ahorita López Obrador, yo le escuché en estos días que no deberían pactar con el crimen organizado. Y yo les dije una palabra en inglés, too late, muy tarde, porque ya los acuerdos ya están, los candidatos ya están puestos. Entonces, yo no sé por qué lo dicen hasta ahora, pero ya los pactos existen y pues van a salir aquellos candidatos apoyados por el crimen organizado y apoyados también por la gente que ellos controlan. O sea, usted lo que me está diciendo es que ya para la elección de este año
ese pacto entre narcos y partidos ya está hecho. Ya se dio ese pacto. Ahora, Carlos, hay algo muy importante. La actitud del gobierno, la actitud de estos señores ha sido abandonar mucho a la gente. Y entonces, ese vacío de autoridad, ese vacío moral, este vacío lo han llenado los partidos, lo han llenado esos señores del narcotráfico. Sí. Hoy día le hacen más caso a un narcotraficante que a un político. Esa es una realidad. Por eso ganan los candidatos de los narcotraficantes, porque tienen en sus manos a la gente, por el apoyo, la ayuda, la cercanía que ellos les han dado. Ahora, el presidente presume mucho los programas sociales y dice que nunca antes se había apoyado tanta a la gente como en este sexenio, que él es un presidente cercano a la gente. ¿Qué descubre usted en el terreno? Pues mire, Carlos, usted lo sabe y yo también. Esta es propaganda electorera. Los apoyos. Por ejemplo, públicamente lo está diciendo, hasta la Sheinbaum le está diciendo que van a apoyar que se les dé a los adultos mayores la pensión. ¿Por qué dicen tal mentira si esto ya es constitucional, estén ellos o no estén ellos? La ayuda se les va a seguir dando a los adultos mayores. Oigan, entonces, yo creo que están mintiendo, están engañando a la gente y yo no estoy de acuerdo en eso. Oigan, de cara a lo que hemos visto en las últimas horas y por lo que me dice usted del 2024, pues parece que con una mano saludan al Papa Francisco y con la otra reciben la lana del crimen organizado, ¿no? Pues por lo menos no es extraño ni que pensemos mal de ellos, sino que cada día están llegando más noticias en este detalle y como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Monseñor, ¿tiene sentido realizar elecciones en Guerrero con esta atmósfera de narcopolítica que usted me está platicando? Pero dígame, Carlos, ¿en dónde no hay esta narcopolítica? Yo creo que está extendida esta mancha negra, roja, como la quieran llamar, por todo Guerrero. Entonces, por lo pronto, tenemos esa oportunidad de tener el arma del voto y poder elegir a esas autoridades pues que nos puedan ayudar, que nos puedan tender la mano. Porque también suprimir las elecciones sería un caos, sería un desorden terrible. Más bien la gente que piense bien su voto, bien razonado, y busque aquellas personas que nos puedan apoyar y que nos puedan ayudar. Monseñor, ¿qué le parece este intento de 4 obispos por llegar a una negociación de paz, por tratar de establecer una tregua entre los cárteles que operan en distintas partes de Guerrero y el visto bueno que dio el presidente López Obrador a estas acciones? Miren, ahorita está sonando mucho la reunión de estos 4 obispos de Guerrero con el crimen organizado. Recuerden que yo ya soy un obispo emérito, un obispo retirado. Entonces, yo no me di cuenta de esa reunión. Yo no estuve con ellos y yo no supe lo que trataron. Nada más al final, uno de los obispos dijo que no habían llegado a ningún arreglo, simplemente de eso. Pero ya que me pregunta ese detalle, yo quiero darle una buena noticia, Carlos, que precisamente el día de ayer, el miércoles, se llegó a una tregua entre los 2 grupos que estaban peleando Chilpancingo, o sea, los tlacos y los ardillos. Ya había bandos, había de una parte y del otro los grupos, se iban a enfrentar el día de ayer, pero prevaleció la prudencia y entonces llegaron a un acuerdo, llegaron a una tregua, afortunadamente. Y yo creo que esa es la noticia
buena, Oye, positiva. Dos preguntas sobre esto. ¿Cuánto dura esa tregua? Es decir, ¿cuál es el pacto? Y segundo, ¿quién fue el negociador? ¿Quién fue el intermediario, el mediador de este acuerdo? Mire, yo le puedo decir cuánto va a durar, depende de la buena voluntad de los grupos y depende de la gente que apoye este pacto. Eso, no sabemos cuánto va a durar. Pero yo voy a decir, aquí el mérito es de los mismos señores del crimen organizado. Ellos fueron los que decidieron pactar esta tregua. Yo quiero imaginarme que estuvieron presionados de parte del gobierno para que hicieran esta tregua, porque en estos días pidió licencia la fiscal y despidieron al encargado de transportes, porque en el fondo, el pleito era por las rutas, tanto de las urbans como de los taxis, y el pleito actual es que van a dar nuevas placas como 135 y se la estaban peleando los dos grupos. Creo que llegaron a un arreglo de eso. Y aquí yo sí digo, Carlos, que el mérito fue de estos mismos señores y yo digo que mediante el diálogo, mediante el acercamiento, se pueden hacer cosas buenas y cosas positivas. Oiga, ¿este acuerdo es solamente para Chilpancingo? Es decir, no puede incidir en otras partes de Guerrero. Pienso pues todo lo que hemos visto en Acapulco, en Taxco, en Zihuatanejo, en Iguala. Sí, en Iguala, todo eso. Yo pienso que va a ser un buen ejemplo, por lo menos, Carlos, ver una lucecita en el túnel de que los demás puedan hacer lo mismo. Llegar a estas treguas, llegar a estos arreglos, llegar a esta pacificación. Es la esperanza que yo tengo. Claro, yo todavía hoy en la mañana declaraba que Guerrero estaba en llamas por toda esta problemática, pero hoy, vamos a decir, estuve con uno de estos personajes y fue el que me comunicó de primera mano esta tregua y esta pacificación. Monseñor Rangel Mendoza, obispo emérito de Chilpancingo y Chilapa en Guerrero, le agradezco mucho estos minutos para Latinos y muy buenas noches. Buenas noches, Carlos.